Vamos a seguir con la serie en la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulo 13 al 17. Sabemos que, pues, ¿quién no sabe si es cristiano de hace algunos años? Estos capítulos son la base fundamental, ¿no? del cristianismo. Ahí está mucha vida cristiana, vida en santidad. Y el Señor nos los dejó en esta última escuela en donde Él con sus discípulos tuvieron esta intimidad, estos cursos, digamos, vamos a decirlo así, en donde ellos aprendieron antes que Él se vaya al Padre, qué deben de hacer. El tema 10, el tema de hoy es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la manifestación de la gloria de Dios, verdad? La gloria venidera que todos estamos esperando, su regreso, ¿verdad? Pero hay otra gloria que después vamos a ver y aquí se las dejo como pregunta en el subtema. ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios en mi vida? Y si le adelanto que al final de la enseñanza está la respuesta, ¿verdad? ¿Cuándo se manifestará la gloria de Dios en mi vida? Claro, los que hemos nacido de nuevo hemos visto el cambio, ¿no? Y ya nadie más nos puede mover, ni a otra religión, ni que a negar a Dios. Es imposible, porque vivimos ya la manifestación de la gloria en nuestras vidas. Nadie me va a cambiar, por más que diga eso. No voy a echarme para atrás, ¿verdad, mis hermanos? ¿Usted se va a echar para atrás, verdad que no? Amén. Vayamos al pasaje principal del día de hoy en Juan capítulo 13, versículo 31. Ya vamos terminando el primer capítulo que es el 13. Juan 13, 31, Reina Valera actualizada, dice: cuando Judas había salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Parece un trabalengua, ¿no? De glorificaciones, ¿no? Todos se glorifican. Pero vamos a la traducción viviente para que nos entendamos un poco mejor. La traducción viviente dice así: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios será glorificado. 32. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. En la última enseñanza del miércoles pasado terminamos viendo cuál era la máxima obra de manifestación de la gloria de Dios. Y lo tengo que repetir para que se nos quede bien grabado. La máxima obra de manifestación de la gloria de Dios, ¿cuál es? El Hijo dándose a Él mismo como el último bocado de pan que ofrece el Padre Celestial. ¿A quiénes? A la humanidad. A la humanidad. ¿Podemos apagar este? Por favor, gracias. ¿A quién se le ofreció ese último bocado? A nosotros. A una humanidad que se rebeló ante este Dios amoroso. ¿Desde dónde? Desde el principio, desde el huerto del Edén. El que elija solo el bocado de pan sin arrepentimiento de su corazón, como hizo Judas, saldrá siempre. ¿Cómo sale? ¿Cómo salió Judas? A la noche más oscura, dice la palabra, para nunca más volver a ver la luz del amanecer. Dios no será la causa de que Judas o cualquier otro que rechace esté en la oscuridad eterna. Nunca Dios va a ser esa causa. Dios no envía a nadie al infierno. Espero que eso haya quedado bien claro, porque es una pregunta que siempre nos confrontan, ¿verdad? Los que no conocen a Dios. Ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué? Y si Dios es puro amor, ¿y por qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué allá se van? ¿Y por qué se muere la gente? ¿Y por qué? Nosotros ya lo entendemos, ya lo hemos entendido, ya conocemos un poco más a Dios. Necesitamos también explicar a otros estas cuestiones que obviamente afectan su abrir el corazón,
al Señor. Recordemos, Dios no envía a nadie al infierno. Cada quien se va solito, ¿no?, al lugar que él quiera, como lo hizo Judas. Nomás Judas tomó el pan que Jesús le ofreció, las cosas buenas, que él consideraba lo bueno, y nomás tomó eso. Vivir de esa manera, ¿qué dijimos que era? Era la esencia ¿de qué? De la impiedad. Que se nos quede bien, porque uno dice, ay, ese es un impiadoso, ese es un impuro, él es... Si utilizamos términos bíblicos, quizás quedará en una manera muy extrema, pero justamente eso significa la esencia de la impiedad. Una persona que toma lo bueno de Dios, sabiéndolo, sin saber que viene de Dios quizás, pero rechaza al Hijo de Dios, el mayor regalo que Dios preparó para nosotros. Y alejados del corazón de Dios, ese Dios que nos ofrece esa amistad tan sincera, ¿qué hay? No hay más que oscuridad. Dios nos ofrece su corazón, como lo hizo con Judas. Él nos dio la evidencia de que iba en serio, que no eran puras palabrerías, y nos ofreció a su unigénito Hijo, a Jesús, por nosotros. ¿Qué más evidencia podemos esperar? Alguno puede decir, ¿en qué religión podemos decir, puede alguien concebir una historia como esta para agarrar a congregantes? ¿Sí se imagina una historia así? En todo caso tenía que ser una historia como la de los musulmanes, ¿verdad? No, ese Mahoma, el gran profeta, y agarraba y blandía la espada y mataba, conquistaba, destruía y en el nombre de Alá y bla, bla, bla. O Buda, no, ese le pegaban y aguantaba todo el gordito y iba por acá, iba por allá y hablaba puras buenas cosas y todo el mundo lo seguía. Sería algo así, pero no sería algo como esto, que Dios se convierta en hombre y que muera por nosotros. Esa es la locura del Evangelio, mis hermanos. Esa es la esencia de la santidad, mis hermanos. Tomar ese ofrecimiento que Dios nos hizo puro de amor, el mismo corazón de Dios dijimos que era. ¿Para qué? ¿Para dejarlo ahí encerrado en nuestro corazón? No, para vivir para esa santidad, ese ser santo que es Dios. Eso es el cristiano. El que dice que es cristiano porque alguna vez creyó hace tanto tiempo, hizo alguna oración de fe, quizás sincera, pero después se da la media vuelta y vive como Judas, tras las cosas banales de esta vida. Siempre va a ser la esencia de la impiedad de esa persona. La esencia de la santidad es el proceso por el cual yo acepto el corazón de Dios y ahora vivo por ese Dios que me entregó su corazón. Viéndolo así, usted se dará cuenta fácilmente cómo los que viven principalmente por las cosas del mundo son como Judas. Chéquelo. Si ve usted a su alrededor cristianos que dicen, no, yo soy cristiano, pero vive vidas alejadas de Dios. Cheque por qué. Y es por esto, por la esencia de la impiedad. Y eso es algo que aquí nosotros, los que estamos aprendiendo juntos en esta escuela de Cristo, debemos de saber. Y ya nosotros aplicarlo en nuestra vida y decirle a nuestros seres amados que están cercanos que empiecen a aplicar esta escuela. Cuando vamos a la escuela aquí, pues uno se recibe de la secundaria, de la prepa, de la universidad, pero se recibe ¿por qué? Porque recibió ¿qué? Conocimiento. No es que, bueno, yo sé que algunos, pues, así nomás, ¿verdad? Sin conocimientos. Pero generalmente es por eso, porque uno aprendió algo. Entonces nosotros debemos, quizás en la escuela del secular no importa que no haya aprendido, pero en esta escuela es importante aprender esto, mis hermanos. No podemos tomar el ofrecimiento que Dios nos da de pan
que simboliza todas las cosas buenas de la vida, ¿verdad? La familia, la vida misma que me ha dado, sea cual fuere. Estar con vida. Me están mostrando los mosquitos y Dios me mandó una araña, de esas que saltan. Le digo, ¿cómo me cuida el Señor? Me apapacha. Me siento amado. El trabajo que Dios nos dio. Miren, muchos acá peinan canas, peinamos, yo también tengo algunas aquí. Pero fíjense cómo ha pasado el tiempo y cómo el Señor ha sido bueno. Amén. Tomamos estas cosas buenas y le damos gloria a Dios. Pero después nos mantenemos alejados del corazón de Dios. Eso es lo que haría alguien que en verdad no ha aprendido. No tomando en cuenta sus palabras sinceras de amor. ¿Cuáles son sus palabras sinceras de amor? La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios sincera y pura, llena de amor. Y en esa está escrita su demostración máxima de amor, su sacrificio en la cruz. Los que se van junto a Judas, entonces, hacen esta hipocresía como los fariseos y escribas. Aceptan lo bueno y el corazón de Dios, que es mejor, lo rechazan. Todos ellos, con este ejemplo extremo, dijimos, aprendemos cómo mucha gente se va, sin saberlo, a la oscuridad más eterna, que es alejados del corazón de Dios. Nadie les dijo que vayan para allá. Solitos se fueron. Como lo expresamos, se van solitos al camino de perdición que solitos eligieron seguir. Dios estuvo lanzándoles palabras de amor. Se reveló a través de la Biblia y sus siervos. Los que estamos aquí, muchos estamos predicando la palabra de Dios. En sus familias, en sus trabajos, en donde sea. Yo los exhorto ahora, aprovechando esta enseñanza, que sigan, perseveren. El domingo yo me puse contento porque veo gente que de repente no venía y viene. No saben con qué contento me pone. ¿Por qué? Porque se llenó. No, porque yo sé que esa alma necesita de Dios. Necesita de Dios. Cuando en Hechos capítulo 1, estaban los apóstoles orando por quien iba a tomar el lugar vacante de Judas. Y necesitaban poner uno más entre los 12 principales. Y fíjense cómo oraban en Hechos 1, 24 al 25. Lo voy a leer en la traducción viviente. Al final del 24 dice así: muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Estaban entre dos. Has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Del apostolado. Porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. ¿Quién los abandonó? Judas. Él solito se fue. En el original se habla de que Judas cayó por su propia transgresión, dice la palabra. Aunque podríamos decir que el diablo le estaba tentando, y es cierto, sí, el diablo está tentándonos, tratando que tropecemos, tratando de destruir nuestras vidas y ministerios todo el tiempo. Todo el tiempo. El diablo tienta, y usted y yo lo sabemos, sobre nuestros anhelos y ambiciones de esta vida. Él ve nuestro actuar y ahí va. A este es débil aquí, es débil acá, él es débil acá. Y manda sus ángeles caídos adecuadamente a nuestras debilidades y anhelos. Judas todo el tiempo tenía al mismo Señor, ofreciéndole su amistad, enseñándole su palabra, el pensamiento de Dios. Pero él siguió con sus anhelos y ambiciones. El diablo lo vio y atacó sobre eso. Judas decidió por su propia cuenta
robar de la tesorería. Nadie lo obligó, nadie lo obligó. Y luego también por dinero también, por codicia, también entregó a su propio maestro. Le ganó su propia ambición, su propio anhelo por dinero, su codicia. El amor al dinero pudo más que el ofrecimiento de amistad del Señor. Eclipsó todas las muestras de amor incondicional que el Señor le mostraba. Imagínese eso, póngase a pensar eso, que el Señor le está enseñando, le muestra su bondad, su misericordia, su sabiduría. Sabe que ya se declaró como el Hijo de Dios, el Mesías, y igual así robándole, igual así después tratando de venderlo. Recordemos que este ejemplo extremo nos señala a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Recordemos que tenemos un Judas en todos nosotros. Tenemos que vernos a nosotros y en qué áreas de nuestras vidas estamos siendo Judas. Ver por qué cosas yo considero mejor. ¿Qué cosas yo considero mejor que Cristo en esta vida? Siempre que pase eso, mis hermanos, yo estoy tratando de vender a Cristo. Y quizás por menos de 30 monedas de plata. Dicen que esta vida todos tenemos un precio. ¿Será cierto? ¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es su precio, mi hermano, mi hermana? Judas fueron 30 monedas de plata para decirle a Cristo, no me interesa. No me interesa la vida, no me interesa nada del reino de Dios. ¿Cuál es el equivalente ahora a 30 monedas de plata de antes? Pues es un gran lote de terreno de ahora. Póngale así, un gran lote de terreno. ¿Cuánto? ¿2 millones? 3. Hágale 5 millones. ¿Cuál es el precio que le llega? ¿Acaso me recuerda aquel hermano que Dios lo bendijo con unos negocios muy buenos? El diablo le llegó a su precio. Unos cuantos millones y ya no se congregó. Unos cuantos millones y abandonó el servicio a Dios, diciendo que igual él es salvo, él está bien con el Señor. Tomó del pan que le ofreció el Señor. Y buen pedazo de pan le ofreció el Señor. Y abandonó el Señor. Dígame a dónde está ese hermano. Los pastores de Casa de Oración lo conocen, yo también lo conocí. ¿Dónde está? En el mundo. Sus hijos en el mundo. Su familia destruida. El diablo riéndose. ¿Qué queremos para nuestras familias? ¿Acaso una casa, carro, no sé lo que sea que plantee este mundo? Una carrera, una posición, no sé. ¿Qué vale más que Cristo? Algunos ni por una casa, hasta por un carro, abandonan a Cristo. Trabajan día y noche por el carro de su vida. Y cuando, ay no, es que hoy, ay no, hoy hay reunión, pero no, híjole, mejor el carro. Justo hoy, terminando de repasar esta predicación, el Señor me mandaba, siempre le abro así, de repente salió un video, un short ahí en el YouTube, y hablaba de un profesor que agarró una jarra de vidrio así, la llenó con pelotas, hasta acá, y le dice a los alumnos, ¿sí la vieron esa? ¿Está llena? Y los alumnos dicen, sí, está llena, y agarra y le mete piedritas chiquitas, y hasta acá, y le dice a los alumnos, ¿está llena ahora? No, ahora sí está llena, y saca arena, y ahora la empieza a llenar de arena, y la llena de arena. Y ahora sí está llena, entonces, ahora sí, los alumnos, ahora sí está llena, llena, le dicen. Le dice, la vida es como esto. Las bolas grandes representan lo más valioso de la vida. Bueno, él no era cristiano, no dijo a Dios, ¿verdad? Yo digo Dios y todo lo que Dios nos da como principal, la familia, nuestro primer ministerio, ¿no? El esposo, la esposa, los hijos,
los padres, la familia espiritual, ¿verdad? La congregación. Y después las piedritas, el trabajo, la casa, la carrera. Y después las arenitas era el carro, las vacaciones, la ropa, etcétera, las amenidades pequeñas, ¿verdad? Dice, si yo lleno de arena todo el bote, nunca voy a poder llenar de bolas esa. ¿Sí lo entendió? O sea, si yo me lleno de las cosas insignificantes en la vida, nunca voy a poder llenarme de lo importante en la vida. Y yo me quedé, wow, y justamente en lo que estábamos hablando. Algunos nomás, siquiera por una cosa así como una buena arena, ¿verdad? No, por el vicio, ¿verdad? Por seguir en el vicio, menosprecian el ofrecimiento de amistad eterna que el Señor nos hace. Volvamos al pasaje principal de hoy para reflexionar un poco más. Lo voy a leer de vuelta en la traducción viviente. Dice así: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Visto todo lo anterior que presentamos, hay una cosa que cabe dejar bien en claro desde el principio. Ni la elección de Judas como apóstol, ni la predicción por parte de Jesús de que lo iba a traicionar, hizo que lo traicionase, ¿verdad? No es la profecía autocumplida, no. Que Dios sepa que... Se cayó mi guarura, está allá abajo. No lo quiero pisar. Que Dios sepa qué es lo que pasará en el futuro, no determina ese futuro. Escúcheme bien, sígame el hilo, es importante entender esto. Porque hay muchos hermanos que han caído en el determinismo por pura la soberanía de Dios, inunda todo y entonces ya somos todos como robots, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada fuera de lo que Dios ya tiene programado que hagamos. Entonces, ¿qué somos? Robots, ¿verdad? Pero no es así. Así no tenemos que ver la soberanía de Dios. Que Dios sea soberano no significa que Él determina cada momento de mi vida y qué voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. No determina cada componente de lo que voy a querer pensar. Yo quiero pensar esto. No, Dios me programó para que piense eso. ¿Se da cuenta? ¿Verdad? ¿Cómo lo ve? ¿Será cierto eso? ¿Verdad que como que no resulta lógico, verdad? ¿Para qué me va a hacer si me va a hacer como un robot, verdad? Ni un animal. Los animales por lo menos tienen instinto. De repente reaccionan raro, fuera del instinto. Pero no. Ya los hermanos se fueron al extremo. Hay un componente en este universo que Dios ha creado, que Dios hizo a su imagen y semejanza. Ese es el ser humano, nosotros. Capaz de tomar decisiones propias, independientes. Nosotros, así nos creó. Que haya ese componente de libre albedrío, como le dicen, no significa que Dios pierda el control. Tengamos bien esto, mis hermanos. Aunque haya, como dicen, un desorden momentáneo por la rebelión de Satanás y sus ángeles caídos y después del hombre, eso no disminuye el control de Dios. Bajo la perspectiva de Dios, todo sigue bajo su control, bajo su dominio. Nada le agarra por sorpresa a Dios, porque suyo son el tiempo, suyo son el espacio y la materia. Él es omnipresente, omnisciente. O sea, todo lo sabe y todo lo ve y en todos lados está. Y el tiempo Él lo creó, por lo que Él puede ver desde el pasado el futuro y desde el futuro el pasado. ¿Sí entiende eso? Bueno, es difícil de entenderlo. Dios no quiere que entendamos todas estas cosas que Él creó en la naturaleza, pero las creó para que nosotros podamos figurarnos un poco su carácter.
suyos entonces son todos esos conceptos. Suyos somos nosotros, pero esa libre capacidad de pensamiento nos ha dado la posibilidad de, ¿qué dijimos? De aceptarle o rechazarle su amor, como hizo Judas. Eso es importante. Y así como Judas lo rechazó, millones de millones a lo largo de la historia de la humanidad rechazaron a Dios. ¿Eso cambió o alteró los planes de Dios? No. ¿Lo agarró por sorpresa? No, en lo absoluto. Todo ya estaba escrito en su palabra. Dice la palabra que todo Él lo escribió desde el pasado para cuando pase nosotros sepamos quién es Dios, quién es el creador de todo, y ese todo incluye el tiempo. Todo ya está escrito en su palabra hasta el fin de todas las cosas. Nunca el Señor pierde el control, aunque nos haya dado el control de nuestras propias decisiones. Dios sigue sentado en su trono soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entendamos eso, porque nos va a ahorrar muchos problemas, muchos. Volviendo al caso de Judas, ni la elección de Judas como apóstol, dijimos, ni la predicción por parte de Jesús de que Judas lo iba a traicionar, hizo que Judas lo traicionase, ¿verdad? Como algunos están empezando a decir, ¿por qué? Justamente tienen eso, que Dios determina todo y somos como robots. Entonces Judas nació para ser condenado. Dios ya cuando él nació, Dios ya te voy a saber, te vas a hacer chicharrón, maldito. ¿Es así? ¿Ese es el Dios que nosotros confiamos? ¿Verdad que no? ¿Cómo amar a alguien así, verdad? Hasta yo me siento mejor que Dios. ¿Vieron? O sea, ¿cómo crear algo para después, estar feliz no, que se vaya al infierno? No. ¿Qué estudiamos las últimas? Que Dios amaba a Judas y le extendió su pan, su amistad hasta el final. Hasta el final Él se aferró al amor que Él tenía por Judas. Supongamos que estamos en un helicóptero y que vemos dos coches que se precipitan uno al otro, ¿verdad? Hay una curva así y van a gran velocidad, y hay una curva ciega, ¿verdad? De 90 grados así, y va uno por aquí, viene con todo, el otro viene por aquí con todo, y es un solo carril. Vienen a gran velocidad y nosotros estamos en el helicóptero y podemos prever que va a pasar un gran accidente, ¿verdad que sí? Dentro de muy poco. Sin embargo, aunque predecimos que se va a haber un gran accidente, y es cierto, esta predicción no causa el accidente, ¿verdad que no? No lo causa. El accidente se produce por la culpa de uno y otro de los conductores por manejar recio en una curva peligrosa. Lo mismo sucede con Jesús. Sabía de antemano y predijo que Judas lo traicionaría, pero esto no fue la causa de la traición, ni tampoco le servía a Judas como excusa. No, Dios tiene todo planeado, a mí me va igual a abandonar, a tirar. No hay excusas. Nadie que muera y vaya al infierno va a poder decirle ni una sola palabra a Dios. Nadie. Judas actuó por decisión propia, libre albedrío, debido a la condición pecaminosa de su corazón y a su carácter caído y no querer el ofrecimiento de amor de Dios. Él siguió sus malos caminos y por esos malos caminos él terminó alejado de Dios. Fíjense, tampoco fue la intención de Satanás llevar a su cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento. ¿Usted cree que Satanás dice, voy a cumplir las profecías del Antiguo Testamento? ¿Cuántas profecías hay para el Señor? 300. Vamos a cumplirle las 300, mis ángeles caídos, para la gloria de Dios. ¿Verdad que no fue así? No fue así. La intención de Satanás es hacer mal. Había muchas profecías en el Antiguo Testamento en las cuales decían que el Mesías iba a venir y debía de morir.
Entonces, ¿qué pasó con Satanás? Satanás fue llevado adelante por el designio de su propia mente. Él también, por su propia mente, por sus propias decisiones, llevó el designio de Dios a cabo, sin querer queriendo, por así decirlo. Al juicio de Satanás, y de acuerdo con su forma caída y pervertida de pensar, la traición y muerte de Jesús en una cruz no podía ser otra cosa que una derrota desastrosa. Imagínense, cuando Lucifer veía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la gloria del reino celestial. Y él estaba ahí como guarura, como qué sé yo, como en el coro y etcétera, ¿no? Y veía al Hijo magnífico, como Dios, como lo que es. Y de repente tiene la oportunidad de verlo como un ser humano, con carne y huesos, que sufre, que se cansa, que padece, que se aflige. Y dice, no, ¿cuál es la muerte peor que se le puede dar a un humano en estos días? Dice, bueno, los romanos crucifican a los peores criminales. Ah, sí, muy bien. La muerte por crucifixión era la clase de castigo más oprobiosa, más horrible que existía en el mundo conocido en esa época. La causa de Jesús, pensaba el diablo, se hundiría ante la vergüenza abierta que semejante fin conlleva. Según el diablo, el hecho de sobornar a uno de sus propios seguidores, personalmente elegido por Jesús, para que lo entregase a esta humillación pública, porque en la cruz estaban ahí colgados, todo desnudo y todo así, pues golpeado, ensangrentado, enfrente de todos. Era una victoria insuperable, decía, seguramente. No podía sacarse el deseo de verlo así a Jesús. Fíjense cómo en el mundo que gobierna Satanás siempre es así, ¿verdad? Siempre cuando uno está caído, cuando uno no tiene dinero, cuando uno está solo, cuando uno, etcétera, etcétera, el mundo cómo lo ve. Ay, ese está así porque no se ha esforzado, no le ha echado ganas, es un flojo. Ay, mira cómo es. Ese es el mundo de Satanás. Satanás construyó un mundo así alrededor nuestro, ¿se dan cuenta? Y por eso verlo a Jesús así derrotado, al Hijo del Dios viviente, para él le resultaba esta la máxima de las derrotas. Traicionado por uno que él eligió. Y en el peor castigo en la época. Pero cuán equivocado estaba Satanás, ¿verdad? El Hijo de Dios había entrado en este mundo con el propósito explícito de morir en la cruz, sabiendo de antemano que Judas lo traicionaría y que lo entregaría a sus asesinos. Jesús lo escogió para ser su discípulo. Y cuando Judas salió del aposento alto para realizar este acto de traición despreciable, Cristo le mandó y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, dice en Juan 13:27. Lejos de tratarse de que la vergüenza, el oprobio de la cruz destruyese la reputación de Jesús, miren, el sufrimiento que supuso en Cristo, en esa cruz, había de convertirse en la mayor manifestación de la gloria de Dios en el mundo, en toda la historia de la humanidad, que jamás hayamos visto y nunca veremos. Hay un antes y después de todo esto. Es por esta razón por lo que tras la marcha de Judas en aquella noche en el aposento alto y ante la inminencia del martirio y la crucifixión, Cristo declara de esta manera: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Desde el mismo momento cuando Satanás comenzó a contaminar el corazón del hombre con calumnias, mentiras, difamatorias con respecto al carácter de Dios, ¿verdad? Así es Satanás. ¿Qué es la Biblia? Dios revelándose, su pensamiento, su carácter, su forma de ser, todo lo que es Dios, su esencia. ¿Pero qué es Satanás? Desde el principio dijo, no, Dios será fiel. ¿Dijo eso? No. Dios a veces puede decir mentirillas blancas. A veces dice una cosa, a veces dice otra quizás. Calumnias. Desde el principio, Satanás sembró del carácter de Dios en el hombre. Dios puso entonces, desde aquel mismo momento en el Edén, Dios puso en marcha un plan que conduciría precisamente a este momento que vemos después en el aposento alto. En el momento propicio, el propio Hijo de Dios llegó a nuestro planeta rebelde para cumplir este propósito. Luego vino el momento dramático cuando el Creador encarnado en forma humana se encaró en el aposento alto con el individuo que lo había de entregar a una muerte horrorosa. Y ya lo vimos como Él siguió mostrándole su amor. Ahora era cuestión entonces de que el mundo viese cómo era Dios, ¿verdad que sí? A ver cómo es Dios, cómo reacciona. La reacción de Dios al traidor pondría de manifiesto los sentimientos que había en el corazón de Dios. Deliberadamente y en pleno conocimiento de que Judas estaba a punto de traicionarle, ofreció a Judas el bocado de la amistad. Por muy magnífico que fuere ese gesto, mis hermanos, en aquel momento empezamos a ver el carácter de Dios. Pero vemos algo más magnífico, porque eso solo fue el preludio de la manifestación aún más tremenda y magnífica de la gloria de Dios en el Calvario. De la misma manera como le entregó el bocado de pan, el Señor descubrió al traidor y sacó a la luz su traición. Igualmente, la entrega del Hijo de Dios por parte del Padre para que muriese a manos de los hombres, sacó a la luz el odio rebelde hacia el Señor que caracteriza a la humanidad. ¿Cuál es la característica de la humanidad? Huimos de la luz, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es un eufemismo. Odiamos la luz, odiamos a Dios. Nos encerramos en lo que amamos más en esta tierra. ¿Recuerdan esa parábola en donde decían, es el heredero? Se decían, ¿no? Matémoslo y la herencia será nuestra. Así somos los hombres. Sin embargo, en el mismo momento en que lo clavaban a ese madero, le clavaban las manos y los pies a esa cruz, Dios ofrecía a su Hijo como el último bocado de pan de amistad a la humanidad que tanto lo odia. Como garantía de su perdón. Esa es la garantía. ¿Qué mejor garantía? Oye, dame una garantía. No, pues sellémoslo en sangre, ponle tu sello, tu firma. Yo qué sé. Ahí te doy mi hijo, la sangre de mi hijo. Esa es la garantía de mi perdón y de mi amor eterno. Para todo aquel que se arrepiente, va a recibir esa sinceridad en su corazón. Vayamos a 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19, Reina Valera actualizada, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones,
y encomendándonos a nosotros, los cristianos, la palabra de la reconciliación, el evangelio. En la traducción viviente dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravillosa revelación de Dios. Cuán grandioso es el Señor, ¿verdad? Que yo digo, ¿por qué a mí me quiere usar para tanta maravilla que Él hizo? Es increíble. No nos deja boquiabierto, ¿verdad? Sin decir, ¿cómo puede ser que me quiera usar, que me ame tanto, que me quiera hacer hijo de Él? Yo a veces no entiendo, no me entra en la cabeza. Romanos 5:8, todos conocemos. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Amén. Y la llamada de Dios nos llega a nosotros en este siglo también, mis hermanos, a través de los apóstoles de Cristo, ¿no? Volviendo a 2 Corintios 5, ahora en el versículo 20, 2 Corintios 5, 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Cuán grande, ¿verdad, amor? Cuán grande debe ser el amor de Dios por nosotros, simples pecadores. ¿Qué hicimos? ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. Él entregó a su propio Hijo para que su justicia, la justicia perfecta de Dios, pueda cubrirnos sin necesidad de romper ninguna ley, ninguna regla que Él mismo dispuso. Porque romper con una regla, la regla de la justificación, eso no está en el carácter de Dios. Dios no dice y después se arrepiente. Ay, no, hice así esta ley, pero no, ahora no me conviene porque yo los amo mucho y yo quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos se salven, pero ya hice esta ley, ¿cómo le hago? Pues yo soy Dios, no hay nada imposible para mí, rompo la ley y vámonos todos salvos. Pero Dios no es así. En su sabiduría, Él dejó intacta su santidad, su pureza, su fidelidad y su inmutabilidad de pensamiento. No rompió la regla, no rompió la ley. Prefirió hacerse hombre y romperse a sí mismo por nosotros. Es increíble. El Padre rompiéndose el corazón por ver a su Hijo morir por pecadores, por nosotros. El Hijo rompiendo su cuerpo humano y su alma en el Calvario. Así es nuestro Dios, nunca cambia, siempre nos ama, siempre es el mismo Dios amoroso, ayer, hoy y siempre. Está escrito, revelado a lo largo de toda la Biblia este amor de Dios. Es por ello, mis hermanos, que Él es digno de toda nuestra confianza, ¿sí o no? Si Él hubiese roto esta regla para salvarnos, ¿será digno de nuestra confianza? No, pues quién sabe. Nunca se pusieron a pensar. Yo tenía ese pensamiento. Ay, la eternidad se me hace larga, decía siempre. Decía, ¿y qué pasa si en 100,000 años, o sea, como si fuese que en la eternidad hay tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si en 100,000 años el Señor dice, híjole, no, este se me está portando, este se me está desviando y me manda al infierno? O sea, no es que Él me quiera enviar al infierno, sino que yo ya no puedo aguantar la santidad de Dios, ¿verdad?
y me empiezo a desviar. ¿Qué pasa si pasa eso? Pero cuando veo que Él nunca rompe una regla, Él es fiel, Él nunca se contradice, Él nunca se retracta. Y digo, no, el Señor nunca me va a abandonar. Él va a estar conmigo para siempre, dijo. Y cuando yo ya muera o Él venga por nosotros, siempre voy a estar con el Señor, dice la promesa. Entonces ya con eso digo, si Dios no rompió una regla y rompió a su Hijo para salvarme a mí, ¿cómo yo voy a dudar de ese Dios? Jamás. Esa es la manera de nuestro Dios. Ese es el carácter de un Dios digno de toda nuestra confianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si después de esto la gente sigue recibiendo dádivas naturales de Dios, como hizo Judas, y rechazan el bocado de la amistad con Él, les recuerdo, no hay otra opción. Saldrán a la oscura noche como Judas y se hundirán en las tinieblas eternas, donde la amistad de Dios ya no puede llegar ahí. Pero la conciencia de la santidad de Dios va a arder en ese fuego inapagable para tratar con esa rebeldía que no quisimos socavar antes de morir. Cuando esto ocurra, mis hermanos, nadie podrá decir o echarle la culpa de nada al Señor. Nada. Por eso cuando Judas salió, Jesús dijo, como ya hemos señalado, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y añadió, y Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En la traducción viviente dijimos, y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Aquí Jesús está prediciendo que su muerte, que a su muerte en la cruz sucederá ¿qué cosa? Su resurrección inmediata al tercer día. Y su elevación inmediata, después de 40 días, por parte de Dios, a la diestra de Dios, a la posición de poder que ahora Él tiene. Supremo poder en todo el universo y su nombramiento como juez y soberano de todo el universo. Eso es lo que pasó. Eso es lo que está comentando acá en el versículo 31 y 32. Un día Dios exigirá que toda rodilla en el cielo y en la tierra y en el infierno se doble ante Él y que toda lengua confiese que el Señor Jesucristo es el Señor absoluto, digno de ¿qué? De todo loor, de toda adoración y digno de administrar todas las riquezas del universo y de recibir la sumisión, el servicio y la adoración de toda criatura consciente. Y cuando Dios haga esto, será reconocido por todo el universo que Dios no es ningún tirano, no es ningún Dios caprichoso. Su derecho moral de exigir la sumisión y la adoración de todo el universo entero se habrá establecido no solo en base a su poder, porque Él es todopoderoso, ¿verdad? Su poder absoluto, sino por el nombre de Jesús, dice la palabra. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Quien se humilló hasta tal punto que estuvo dispuesto ¿qué? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué estuvimos aprendiendo hasta ahora? Lavarnos los pies. ¿A quiénes? A sus criaturas. Ofreció el bocado de amistad a todos los Judas, de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Antes de que mueran, Él ofreció siempre su amistad. Y murió en la cruz por toda la humanidad. Veamos cómo el Nuevo Testamento lo resume. Ya lo sabemos. ¿En dónde lo resume todo esto que acabamos de decir? Filipenses 2:5. Lo voy a leer en la traducción viviente porque todos en la Reina Valera los sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces, en la traducción viviente dice así, versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a
cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús, aquí está, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios todavía está declarando esto, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿todavía no le declaras a Jesucristo como el Señor de tu vida? ¿Todavía no has entendido esta manifestación excelsa de la gloria de Dios? Vamos a terminar con esta reflexión importante. Decía un famoso predicador de hace 2 siglos, Charles Spurgeon, dijo: la manifestación de su gloria, de la gloria de Dios, es el gran propósito de Dios detrás de todas sus obras. Y cuando uno nomás ve esa frase, nomás dice: ah, claro, amén, gloria a Dios, aleluya. La manifestación de la gloria de Dios es el gran propósito, porque Dios merece de toda la aceptación y de la adoración. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué vemos? ¿Qué aprendimos hoy? La máxima manifestación de la gloria de Dios, de su plan divino, ¿cuál es? La salvación por gracia, por medio de la fe. Y para que pase eso, ¿qué hay que pasar? Se tiene que hacer hombre, humillarse a sí mismo y en obediencia ir a ese calvario, recibir el agravio y morir por nosotros en esa cruz. Ahí se manifestó su máxima gloria. ¿Cómo cree usted, hermano y hermana en la fe, que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas también? Subtema de hoy. ¿Cómo cree usted que yo pueda manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas como Cristo? Pregunta crítica, súper importante de test, de prueba de fin de semestre. Es porque con esto entendemos lo que realmente es la vida cristiana. ¿Qué dijimos en Filipenses 2:5? Tengan la misma actitud. ¿De quién? Que Cristo Jesús. ¿Estás pasando por momentos difíciles, dolorosos en tu vida? Yo quiero animarle hoy en estas palabras, mi amado hermano y hermana, como a mí me animó también. Dios va a manifestar su gloria a través de sus circunstancias, de sus penas, de sus dificultades presentes y futuras. Esa es la forma de Dios. Esa es la manera como Cristo nos señaló el camino. El apóstol Pablo, junto a Bernabé en su primer viaje misionero, dijo, luego de anunciar, ¿no? El primer viaje misionero anunció por todo Asia Menor, ahí Turquía, ¿no? Anunció el evangelio y muchos discípulos se convirtieron al Señor. Y dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, en la Reina Valera actualizada, Hechos 14, 22, dice que Pablo y Bernabé estaban haciendo esto, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas, subraye muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Y por qué no queremos sufrir? Pues aquí está la verdad. ¿Qué le hacemos? Para entrar, dice otra versión, para entrar en el reino de Dios tenemos que sufrir muchos. No es pare de sufrir, ¿no? Ese es el diablo. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, mis hermanos. Tengamos la misma actitud que el Señor. ¿Quién le gusta sufrir? A nadie. Vamos a aprender esto en este curso, ¿no? Cómo Él oraba al Señor, ¿verdad? Y todo lo que Él sufría
y se conmovía, ¿verdad? Sudando incluso sangre, sudor mezclado por imagínense saber que lo van a crucificar, le van a estar pegando desde la madrugada. Imagínense saber eso. ¿Cómo hizo Cristo para poder soportar todo eso? ¿Cuál fue la fuerza que lo motivó? El amor. ¿El amor por quién? Por ustedes, por mí. Tengamos este mismo sentir, esta misma actitud que tuvo el Señor antes y durante la crucifixión. Para ver a Dios calmar la tempestad, es necesario primero estar en medio de la tempestad. Para ver a Dios mover montañas, primero tenemos que toparnos con la montaña, mis hermanos. A veces nos toca pasar situaciones difíciles, enfermedades, escaseces, muertes, muchas cosas desesperadas en esta vida. Pero en medio de ellas es en que nosotros podemos ver manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios habla hoy, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, dice esta versión. Me gustó, Dios habla hoy. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día hemos aprendido un poco más de tu carácter, un poco más de tu corazón. Tu corazón está dirigido a nosotros y lleno de amor. Señor, perdónanos por menospreciar tantas veces ese amor. Perdónanos por ir en pos de esa arena que llena nuestras vidas a veces. Esas cosas futiles y banales de esta vida, esas añadiduras que no agregan a la eternidad. Perdónanos. Admitimos que a veces vamos en pos de las cosas temporales de este mundo. Gracias, Señor, por rectificar nuestra senda una vez más, Señor. A estos pecadores, a estos enemigos de la cruz. Tú nos cambiaste. Tú nos transformaste. Ahora estamos unidos a ti, mi Dios. Y te amamos, Señor. Te amamos. Gracias. Gracias por tu amor. Señor, te pido que en este momento, Señor, nos ayudes para que veamos tu gloria en nuestras vidas. Queremos ver tu gloria en nuestras vidas, pero sabemos que es a través de muchos sufrimientos, de muchas tribulaciones, como decía el apóstol Pablo. Pero nosotros queremos esquivar todo sufrimiento, toda aflicción, toda enfermedad. Y nomás tranquilos, sentados, en la más absoluta paz, tratar de ver toda tu gloria. Sí, es posible a veces encontrar tu gloria en medio de esos raudales de aguas vivas. Como esos árboles que fueron sembrados a las orillas y que se nutren de esas aguas vivas. Pero también, Señor, sabemos que viene el viento, vienen los climas adversos, el frío y el calor. Ayúdanos a ver tu gloria en medio de esas situaciones que nosotros decimos son difíciles. Difíciles para nosotros, hombres de poca fe. Pero para ti nada es imposible. Para ti todo está bajo tu dominio, bajo tu control. Y en ti hemos confiado. Tú mereces toda nuestra confianza. Te damos gracias por este entendimiento nuevo, por este reforzar nuestra fe. Y te declaramos como Señor de nuestra vida, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.